Sí, buenos días a todos. Pasamos a la segunda intervención, la segunda ponencia dentro de lo que es la inauguración académica de este curso Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria. Tenemos el gran honor de contar hoy con nosotros entre nuestros muros en la Fundación Academia Europea de Yuste con el doctor Quique Bassat Orellana, que es director del curso y es además profesor de ICREA, de investigación en el Instituto de Salud de Barcelona, pediatra, máster en epidemiología, máster en medicina tropical y salud internacional y doctor en medicina. Además, como podréis ver en el currículum que habéis recibido en el dossier, ha trabajado más de 7 años en Mozambique. Como he dicho, actualmente trabaja en el IES Global, en el Instituto de Salud Global de Barcelona, así como en el Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona, y coordina la implementación de proyectos relacionados con la malaria y otras enfermedades infecciosas pediátricas en países como Mozambique, Brasil, India, Marruecos o Papúa Nueva Guinea. Doctor, es para nosotros un gran honor tenerle hoy aquí. Le he conocido hoy en persona, hemos estado intercambiando muchos correos durante los últimos meses preparando este curso. Aceptó inmediatamente ser director del mismo. Esperamos estar a la altura desde la Fundación Academia Europea de Yuste en contribuir a la erradicación de esta enfermedad y estaremos muy atentos a su ponencia y a todo el conocimiento que quiere transmitirnos. Muchas gracias por estar aquí. La audiencia es suya. Ah, míralo, aquí está. Vamos a cerrar primero. Muchas gracias a todos. Me gustaría empezar diciendo que el que no sé si estará a la altura seré yo y espero que sí estarlo. Que hayáis confiado en alguien como yo, relativamente joven. ¿Puedo? Perdón. Para dirigir este curso sin conocerme siquiera, da muestra de lo valientes que sois. Espero estar a la altura y espero transmitiros la pasión que tengo por esta enfermedad, que es la enfermedad a la que he dedicado más años de mi vida y he estudiado y dediqué mi tesis doctoral a ella, y en la que creo que estamos en una oportunidad única, por fin, de retomar esta idea de su erradicación, y que en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos no puedan decir que no hicimos el esfuerzo suficiente como para evitar todas las muertes que todavía causa a día de hoy. Y quería dar las gracias a todos los organizadores, a la Agencia Extremeña de Cooperación, a la Fundación Academia Europea de Yuste. Creo que estos cursos, como os he dicho antes,
complementan los déficits y las brechas de información que nos enseñan en las carreras, ¿no? Y yo siempre uso el ejemplo, hice un grafiquito que explicaba las horas dedicadas a explicar la malaria en 6 años de carrera y en 4 años de especialidad en relación a todo lo demás, ¿no? Y yo tuve la suerte de que teníamos al profesor Manuel Corachán, que era un entusiasta de la malaria, pero en 10 años de formación solo me dieron media hora de malaria. Entonces, es una lástima y estos cursos complementan perfectamente estos déficits. Y en esta charla inaugural me gustaría hablaros de la erradicación de la malaria, y el título que he escogido es ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? No sé si lo paso con el puntero. Aquí, perfecto. Me gustaría hablaros de la racional, por qué estamos ahora en un buen momento, en mi opinión, para hablar otra vez de la erradicación de la malaria, qué progresos hemos visto en los últimos años a nivel de algunos países, a nivel de algunas regiones, cuáles son los desafíos, y hay muchísimos desafíos y no será una labor fácil, cuál es la estrategia, y tenemos por fin una estrategia clara delante nuestro, y la OMS ha cogido el toro por los cuernos y se ha lanzado a ofrecer una estrategia muy clara. Quería hablaros un poquito de la ciencia, de la erradicación. Un saludo con mucho afecto desde Ginebra. Muchas gracias por saludarnos desde Ginebra. Creo que se tiene que enfocar la erradicación de cualquier enfermedad como una ciencia y me gustaría daros algunos ejemplos de por qué tenemos que estudiarlo como un problema científico. 4 palabras sobre el uso de fármacos para eliminar la malaria, y son cuestiones un poco técnicas, pero es de las que podemos aprender más de lo que ha pasado en el pasado. Y luego una última pregunta con un punto de interrogación: ¿erradicación es posible o no es posible? ¿Y qué tenemos que esperar? Y en términos de la racional, antes del año 2007, básicamente nadie hablaba de erradicación de la malaria. Y esta persona tan famosa, que creo que no os tengo que presentar, evidentemente es Melinda Gates, el señor de al lado sonriente, su marido, tuvo la valentía en el año 2007 de por primera vez volver a poner la palabra erradicación al lado de la palabra malaria y lanzar el desafío diciendo que era moralmente inaceptable que no nos planteásemos erradicar la enfermedad, no solo controlarla y eliminarla en aquellos países ricos, pero sino hacerlo a nivel de todo el mundo. ¿Y por qué tuvo esa valentía esta pareja en de nuevo poner la erradicación de la malaria como un tema central en la agenda futura de esta enfermedad? Pues porque había unos progresos, perdonad que no pasa nada, unos progresos sin precedentes en los últimos 15 años. En esta tabla pueden ver entre el año 2000 y el año 2015 el número de casos en el mundo de malaria disminuyó entre 262 millones a 214 millones, las muertes por malaria bajaron en más de un 50%, y si lo vemos en forma de gráfica vemos que la incidencia de malaria disminuyó en un 37%, y las muertes por malaria, que es lo más importante, disminuyeron en un 60%, solo en este tiempo entre el 2000 y el 2015. Y además de estos progresos sin precedentes en términos del avance en disminución de mortalidad y de morbilidad, tenemos progresos sin precedentes también en términos de innovación. En los últimos 15 años hemos mejorado nuestros métodos diagnósticos para la malaria, con unos test rápidos que ahora son baratos y funcionan muy bien y nos permiten diagnosticar la malaria en cualquier zona del mundo sin necesidad de microscopios y sin necesidad de energía. Tenemos un desembarco masivo de herramientas de control de vectores, como las redes mosquiteras. Hemos mejorado nuestra capacidad de llevar los insecticidas a las casas y de rociar el interior de las casas. Y tenemos, sobre todo, mejores fármacos más potentes para la malaria grave, que han mejorado la mortalidad de la malaria grave, y nuevos fármacos para el tratamiento en general de la malaria, que actúan de forma más rápida y más eficaz. Tenemos también un progreso sin precedentes en términos de las coberturas. En los últimos años hemos mejorado nuestra capacidad de llevar las herramientas a los lugares donde son más necesarias. Por poner el ejemplo del año 2015, sabemos que se distribuyeron cerca de 200 millones
de redes mosquiteras en África. Y en estos 15 años el número de niños menores de 5 años que durmieron bajo una red mosquitera, que por lo tanto estuvieron protegidos de las picaduras de los mosquitos que transmiten la malaria, pasó de menos de un 2% en el año 2000 a casi un 70% en el año 2015. Unos cambios absolutamente asombrosos. Casi 120 millones de personas fueron protegidas a través del rociamiento intradomiciliario con insecticidas y cerca de 400 millones de tratamientos con los derivados de las artemisininas, los fármacos actualmente recomendados para el tratamiento, fueron distribuidos. Y no solo tenemos progresos en términos de la cobertura de estas intervenciones, aunque todavía hay mucho camino que recorrer, tenemos muchos progresos en términos del dinero gastado y el dinero disponible para gastar en el control de esta enfermedad. Y si miráis en esta gráfica, refleja el dinero gastado, desglosado por los diferentes financiadores, pero lo que hemos visto es que en los últimos 15 años ha habido un incremento de más del 20%, de más de 20 veces de la inversión global para controlar la malaria. ¿Es suficiente esto? No, no es suficiente, pero es muy notable ver que a día de hoy estamos con 20 veces más dinero que lo que estábamos hace 15 años. ¿Qué progresos ha habido en los últimos años en términos de eliminación? Bueno, en los últimos años muchos más países han avanzado de forma muy firme hacia la eliminación. En el año 2000 apenas había 13 países con menos de 1.000 casos de malaria anuales. Y ahora hemos aumentado en hasta 33 países a día de hoy que están con estas cifras que son consideradas las fáciles de controlar. Y países con menos de 100 casos o menos de 10 casos han aumentado de forma muy notable también en los últimos años. Y como gran logro de lo que ha ido pasando en los últimos años es que por fin, desde el año 2015 no tenemos casos autóctonos transmitidos en la región europea, según la OMS, que incluye países como Armenia, Georgia, Kirguistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Turquía, donde era endémica la malaria hasta hace muy poco, y tenemos evidencia de que no ha habido casos de malaria desde el año 2015. Y, por lo tanto, la certificación de que la zona europea, designada por la OMS como zona europea, puede estar libre de malaria por primera vez en la historia, eso es un enorme logro. ¿Y cuál es la historia de la eliminación de la malaria, ¿no? Sabéis que hubo una primera campaña global de eliminación de la malaria y gran parte de los desafíos a los que se enfrentó la primera OMS cuando se creó la OMS, y gran parte de la razón de crear la primera OMS fue para luchar contra la malaria, y entre los años 55 y 69 del siglo pasado hubo un programa global formal de erradicación de la malaria. Y en los primeros 17 años de actuación, 15 países y un territorio consiguieron eliminar la malaria, incluido nuestro país, incluido los Estados Unidos, por ejemplo. Y entre los años 72 y 87, 7 países más y otro territorio más consiguieron eliminar la malaria. Y eso fue considerado un gran logro de esta campaña global de erradicación de este programa de erradicación mundial de la malaria, pero por desgracia ese programa ha quedado como un fracaso, porque ese programa no consiguió erradicar la malaria del mundo, simplemente consiguió eliminarla de aquellos países donde era más sencillo. Y eso fue continuado por la transición lógica después de esto, fue un abandono de esta campaña y un abandono de las actividades y, por lo tanto, un repunte de la malaria en muchos sitios en el mundo. Y una fase negra de 20 años, entre el año 1987 y el año 2007, en el que no hubo absolutamente ningún avance en ninguna parte del mundo en términos de eliminar la enfermedad. Pero en el año 2007, y después del desafío que los señores Bill y Melinda Gates plantearon a la comunidad científica y a la comunidad de malariología del mundo, ha vuelto a haber actividades. Y en los últimos años ha habido 5 países, Armenia, las Maldivas, Marruecos, Turkmenistán y los Emiratos Árabes Unidos, que han conseguido eliminar la malaria, y hasta 13 países más que han reportado 0 casos autóctonos, 0 casos no importados
desde el año 2014. ¿Y cuáles son los planes, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que pasase en los próximos años? ¿Qué es lo que la estrategia de la Organización Mundial de la Salud plantea? Lo que nos gustaría que ocurriese es que hasta el año 2020 haya por lo menos 10 países más que se conviertan en 20 de aquí a 10, al 2025 y que se conviertan en 35 países que eliminen la malaria de aquí al 2030. Son metas ambiciosas, evidentemente, no va a ser fácil, pero hay muchos países que están en un adecuado progreso hacia esas metas. Y de hecho, hay 21 países que de aquí al año 2020 tienen el potencial de eliminar la transmisión local de malaria. Y son estos países mencionados en esta diapositiva, pero incluso incluyendo países en el continente africano, que es donde siempre se ha pensado que es más difícil de eliminar. Pero tenemos muchos desafíos. Tenemos, por desgracia, muchísimos desafíos financieros. Creemos que para llegar a la erradicación de la malaria a nivel global tendremos que triplicar el gasto actual. Si ahora mismo hay cerca de 2.700 millones de dólares dedicados anualmente a la lucha contra la malaria, se cree que para llegar a la erradicación en el año 2030 necesitaríamos alrededor de 8.700 millones. O sea que hay que triplicar la inversión y todavía estamos muy lejos de allá. Tenemos gaps de cobertura muy significativos. A pesar de lo que he mencionado antes, todavía hay mucha gente a la que no conseguimos llegar. Sabemos que 1 de cada 4 niños africanos todavía viven en una casa donde no duermen bajo una red mosquitera o no han sido protegidos por el rociamiento intradomiciliario con insecticidas. Sabemos que todavía hay más de 60 millones de casos anuales que no se diagnostican y por lo tanto no se tratan. Y sabemos que más de 15 millones de mujeres embarazadas no reciben las dosis de tratamiento preventivo contra la malaria que deberían recibir en África para prevenir los efectos de esta enfermedad. Y además de estos desafíos, tenemos desafíos biológicos muy evidentes. El primero es la resistencia a los insecticidas. El mosquito y el parásito de la malaria son muy listos, han desarrollado mecanismos para evitar que acabemos con ellos. Y este mapa muestra una imagen muy preocupante. Los puntos rojos son puntos donde se ha detectado resistencia medida y confirmada a piretroides, que son los insecticidas, uno de los insecticidas más claves que utilizamos para el control vectorial y el rociamiento de las mosquiteras. Tenemos un problema, es un problema que evidentemente está detectado, pero no tenemos una gran cantidad de alternativas en el horizonte en términos de insecticidas. Y de forma paralela tenemos el problema de la resistencia del propio parásito a los antimaláricos. Sabemos que el epicentro de la emergencia de resistencia a antimaláricos siempre ha sido el sudeste asiático, siempre ha sido la frontera entre Camboya y Tailandia. Y, de nuevo, para los derivados de las artemisininas, que es el fármaco más potente disponible que utilizamos a día de hoy y es la medicina de primera línea para el tratamiento de la malaria, sabemos ya y hemos confirmado que hasta en 5 países se han detectado resistencias a las artemisininas. Y para Plasmodium vivax, que es la especie más prevalente fuera de África, que antes era conocida como la especie benigna y ahora sabemos que no es necesariamente tan benigna, y que hasta ahora había funcionado bien el uso de la cloroquina, el fármaco históricamente más utilizado contra la malaria, sabemos que hay resistencia evidente en varios países en vivax para cloroquina también. Con lo cual, desafíos biológicos críticos para los cuales estamos trabajando evidentemente muchos de nosotros en desarrollar nuevos fármacos, nuevas estrategias, mezcla de fármacos para evitar la emergencia y diseminación de las resistencias, pero tenemos un problema y si este problema no se soluciona en los próximos 5 años, volveremos atrás en el tiempo y, por desgracia, veremos a la malaria volver a aumentar. ¿Y cuándo se vuelve más fácil esta historia de la erradicación? Podemos mirar y fijarnos en lo que dicen los expertos en erradicación de otras enfermedades, como la viruela, como la oncocercasis, como el Guinea worm, y no se vuelve más fácil. De hecho, cuando estás en lo que se llama la última milla o el último kilómetro, es cuando más difícil es
avanzar hacia la erradicación. Si os fijáis en la historia de la polio, cuántos años llevamos con poquitos casos, decenas de casos de polio en el mundo sin conseguir erradicar la enfermedad. Y es porque cuando una enfermedad queda muy pocos casos, deja de ser una enfermedad preocupante desde el punto de vista de salud pública, los gobiernos relajan sus inversiones, relajan sus esfuerzos y, por tanto, les resulta mucho más barato ocuparse de media docena o 2 docenas de casos anualmente que seguir invirtiendo de forma masiva para erradicar la enfermedad. Pero a largo plazo probablemente sería mucho más coste efectivo erradicarla definitivamente. ¿Y cuál es el plan? Tenemos la suerte de tener al doctor Pedro Alonso al frente del Programa Mundial de la Malaria en la OMS y tenemos la suerte de tener un plan muy claro que ha sido definido en los últimos meses. Y el plan que está publicado y que está disponible gratuitamente en la página de la OMS habla de varios episodios dentro de la respuesta contra la malaria. Dice por primera vez que todos los países pueden acelerar hacia el control de la malaria. Hay países que evidentemente no están listos como para plantearse una eliminación, pero sí que están listos para hacer una aceleración masiva y rápida para bajar de unos niveles de prevalencia de malaria que en algunos sitios pueden ser de cerca del 50% de la población a números que sean mucho más manejables. Este documento destaca también la necesidad de empoderar a los propios países y que sean ellos mismos los que lideren los esfuerzos desde dentro, con la participación activa de las comunidades, porque sin esa participación activa de las comunidades, sin esa sensación de empoderamiento, no vamos a conseguir avanzar. El programa destaca la importancia de la vigilancia y por fin la vigilancia tiene el papel. La vigilancia no tiene que ser una cosa pasiva, tiene que ser una cosa activa, tiene que llevar a encontrar nuevos casos y tratar esos nuevos casos, pero no de forma pasiva, sino de forma activa. El documento destaca también la importancia de la equidad y la palabra equidad últimamente se está utilizando mucho en salud global y yo creo que es importante. Y por fin la estrategia destaca también lo importante que es innovar, ¿no? Innovar en las nuevas herramientas. Sabemos que con las herramientas actuales que tenemos podemos avanzar mucho, pero no conseguiremos erradicar la enfermedad. Necesitamos que no se pare el esfuerzo en paralelo a la hora de desarrollar nuevas herramientas diagnósticas, nuevos tratamientos, nuevas estrategias de prevención de forma creativa, porque si no, no será suficiente. Y la estrategia global tiene una visión, que es un mundo libre de malaria, y 4 grandes objetivos. El primero es reducir la mortalidad por malaria, y hay unas metas definidas tanto para el año 2020 como el año 2025 y el año 2030, en el que se aspira a disminuir la mortalidad por malaria o la morbilidad por malaria, como dice el objetivo número 2, en 40% entre ahora y el 2020, en 75% entre ahora y el 2025 y en 90% entre ahora y el 2030. Si pensáis un poquito, esto son unas metas muy, muy, muy ambiciosas. Si pensamos que tenemos todavía 500.000 de muertes anuales por malaria, disminuir en un 90% este 500.000 de muertes de aquí al 2030 no es nada evidente. Es ambicioso y hay que tener este tipo de metas, pero implican un compromiso muy, muy importante. El tercer objetivo es eliminar malaria en cuantos más países posibles, con las metas que os he mencionado anteriormente, de hasta 35 países en el año 2030. Y el último objetivo es prevenir la reintroducción de aquellos lugares donde ya lo hayas conseguido eliminar. Es tan importante eliminar la enfermedad como impedir que se vuelva a reintroducir. No hay nada peor en un sitio donde has dejado de tener malaria durante un tiempo que vuelva a convertirse la malaria en un problema de salud pública. Y la estrategia se basa en 3 pilares. El primer pilar es asegurar el acceso universal a las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento, y sabemos que todavía estamos lejos en relación a llegar a este objetivo. El segundo pilar es acelerar los esfuerzos hacia la eliminación y el mantenimiento de un estatus sin malaria.
Y el tercer pilar es lo que mencionaba anteriormente en relación a la vigilancia, que no sea simplemente una cosa pasiva, sino que sea una parte fundamental y crítica de la estrategia. Y como elementos transversales, evidentemente, mejorar el ambiente donde la malaria se reproduce y donde la malaria florece, y el fomentar la innovación y la investigación. Uno de los grandes fallos de la primera campaña mundial de erradicación fue que la investigación fue bastante abandonada y no se tuvo en cuenta todo lo que podía aportar durante el proceso de eliminación. En cuanto a fondos, estas son las proyecciones y el modelaje que se ha hecho de lo que será necesario y en qué se debería invertir, pero si os fijáis, las actividades de control vectorial y las actividades de diagnóstico son lo que de aquí al año 2030 constituyen la mayor parte de los gastos que se prevén serían necesarios para llegar a la eliminación. ¿Y qué pasa con la ciencia de la eliminación? Pues algunos de los errores de la primera campaña de erradicación era que nos olvidamos de la investigación y nos olvidamos de la historia. Hubo una cierta incapacidad de conectar con lo que había pasado hasta entonces, y la erradicación se convirtió un poco como un dogma, como una creencia sin la necesidad de confirmaciones empíricas, sin la necesidad de generar datos que confirmaran lo adecuadas que eran las políticas que se estaban haciendo. En el año 55 se llegó a decir que teníamos las herramientas, que sabíamos lo que se tenía que hacer, que era simplemente una cuestión de hacerlo. Y evidentemente el que no consiguiéramos erradicar la malaria en los años 50 explica que hubiéramos tenido que tener un poquito más de cuidado a la hora del seguimiento y de entender qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Una cosa muy importante es ponernos de acuerdo en las definiciones, y de hecho hay un grupo específico de la OMS que ha estado revisando las definiciones para que hablemos todos el mismo idioma. Y las definiciones que actualmente se consideran son las siguientes. El control es la reducción de la incidencia de enfermedad y de la carga de enfermedad hasta el punto que deja de ser un problema de salud pública o una prioridad de salud pública. La eliminación es la interrupción de la transmisión del patógeno y una caída de la incidencia de la enfermedad hasta cero en un área definida. De hecho, os fijaréis que yo hablo de erradicación generalmente en relación a lo que pasa en el mundo y de eliminación a lo que pasa en una zona determinada en un país o en una zona determinada geográfica. Y la erradicación es la interrupción de la transmisión a nivel global y, evidentemente, la desaparición de cualquier caso de enfermedad a nivel global y, por tanto, lo que nos pueda permitir dejar de preocuparnos de tener que poner en marcha siguientes medidas de control. Y por desgracia muchos de nosotros tenemos puesto el sombrero del control, y muchos de nosotros que hemos trabajado en África con la malaria siempre estamos pensando en términos del control, y ahora toca cambiar ese sombrero y ponerse el sombrero de la eliminación, ¿no? Porque tiene unas implicaciones muy diferentes. Hay algunas cosas que se hacen de forma muy, muy diferente. Y aunque hay ahora la recomendación actual es que ya no pensemos en esto como una variable dicotómica, ¿no? No es control o eliminación, es como un continuo, ¿no? Es una cosa que empieza en el control y que va avanzando hacia la eliminación. Y ese control lo que implica, ese continuo lo que implica es avanzar desde la reducción de la enfermedad y de la mortalidad hacia la interrupción de la transmisión. Y no solo de Plasmodium falciparum, evidentemente, sino de todas las especies, incluyendo Plasmodium vivax. En el año 2011 publicamos una colección en la revista PLOS Medicine en la que abordábamos la ciencia de la eliminación y fue un proceso muy inclusivo. De hecho, participaron más de 300 expertos mundiales de malaria y se publicaron, creo que fue una docena de artículos en los que en todas las áreas específicas se había generado un consenso alrededor de qué era lo importante en ese área, en el área del tratamiento, en el área del diagnóstico, en el área de los sistemas de salud, en el área de la ciencia básica, qué era lo importante para la eliminación. ¿De acuerdo? Y esto es
Es una publicación que también está disponible gratuitamente en la página de PLOS Medicine, y que creo que fue el primer esfuerzo a la hora de poner por escrito la importancia de la investigación como componente indispensable de cualquier proceso de eliminación. ¿Y cuáles son las diferencias en este modo de eliminación en relación al modo del control? Bueno, pues lo primero es que tenemos que pensar en tratar la infección, no tratar la enfermedad. Evidentemente al enfermo también lo trataremos, pero si queremos eliminar tenemos que tratar a todos aquellos que están infectados aunque no estén enfermos. Y por lo tanto tenemos que poner un foco y una gran atención en el reservorio asintomático. Tenemos que prevenir la transmisión y para eso tenemos que ocuparnos del transmisor, que es el gametocito, el estadio sexual del parásito, y no solo del estadio asexual, que es el que causa la enfermedad. Tenemos que ponerle más énfasis a la profilaxis y sobre todo al efecto profiláctico que puedan tener los tratamientos. Los tratamientos, cuando estás infectado, te curan, pero si no estás infectado, te protegen de que te infectes durante el tiempo que dure la vida media del tratamiento. Y en el modo eliminación tenemos que pensar un poquito más en ese aspecto profiláctico y no tanto terapéutico. En el modo de eliminación tenemos que pensar en Vivax. Vivax es el gran agujero negro de la malaria, donde muy poca gente ha dedicado un esfuerzo en los últimos años, y sabemos que será crítico a la hora de eliminar la malaria por las particularidades biológicas que tiene Vivax, por su capacidad de quedarse dormido en el hígado y relapsar, recurrir semanas o meses después y posibilitar de nuevo la continuación de la transmisión. En el modo eliminación podemos pensar incluso en dar fármacos o vacunas que no protejan al individuo que las está recibiendo, pero que tengan un efecto en el mosquito que pique a ese individuo. Esas son las vacunas altruistas, que no tendrían ningún efecto en el individuo, pero que tendrían un efecto a nivel comunitario porque disminuirían la transmisión. O, por ejemplo, el uso de fármacos como la ivermectina, que no tiene un efecto directo en el parásito, en la persona infectada, pero que tiene un efecto endectocida en el mosquito que te pica. Es como el mosquito que pica a la persona que ha tomado la ivermectina morirá y por lo tanto no podrá transmitir a la siguiente persona. Y luego tenemos que pensar en el uso proactivo de los fármacos y no en el uso reactivo. No vamos a tratar solo a aquellas personas que nos vengan porque están enfermos y porque necesitan un tratamiento, sino que vamos a ir proactivamente a tratar a las personas. Y hemos de tratar al reservorio de personas asintomáticas. Sabemos que en las zonas altamente endémicas de malaria, la gran mayoría de las personas están infectadas, aunque no tengan síntomas. Esa es la metáfora del iceberg o la metáfora de las orejas del hipopótamo, si lo traducimos al entorno africano, en el que los enfermos sintomáticos y con microscopía o test diagnóstico rápido positivo son simplemente la punta de ese iceberg, pero que la gran mayoría de los que llevan parásitos y que por tanto contribuirán a ese pool de transmisión son los que no somos capaces de detectar, los que no, porque como no tienen síntomas no van a venir activamente a buscar tratamiento. Y por lo tanto, tenemos tres tipos de personas en las áreas endémicas. Tenemos la persona de arriba que no está infectado y que no tiene síntomas. Y a esta persona lo que tenemos que hacer es protegerla de que no se infecte, y tenemos que utilizar mecanismos de control vectorial o ponerle una red mosquitera y que duerma protegido, o rociar el interior de su casa. Luego tenemos los infectados que no tienen ningún tipo de sintomatología clínica, y estos en general son ignorados y son el reservorio de transmisión. Y si no hacemos algo proactivamente, no vamos a conseguir que ese reservorio de transmisión pueda desaparecer y, por tanto, interrumpir la transmisión. Y luego tenemos el tercer tipo de persona, que son los infectados con síntomas, y estos son los que van a venir activamente a buscar tratamiento. Les haremos un diagnóstico. Si nuestro método de diagnóstico es suficientemente bueno, confirmaremos que tienen malaria, lo trataremos y podremos parcialmente actuar a la hora de prevenir la transmisión. Y hay una herramienta que es lo que se llama el Mass Drug Administration, la administración masiva de fármacos,
que lo que permite es que no solo nos ocupemos de los de abajo, sino que nos ocupemos de toda la población. Y eso implica administrar fármacos a toda una población independientemente de saber si están o no infectados y esperar a ver el impacto que tiene esa distribución masiva de fármacos en el reservorio de transmisión. Y esto me lleva a hablaros un poquito de la historia del uso de los fármacos para la eliminación. Y actualmente hay dos grandes recomendaciones en el uso de fármacos en las zonas endémicas o no endémicas. El primero es la quimioprofilaxis. Todos los que habéis viajado alguna vez a una zona endémica y que habéis consultado con los expertos de medicina de los viajes, os habrán recomendado tomar una profilaxis de un antimalárico y lo habréis tomado antes de llegar y durante el tiempo que estabais allá y hasta un tiempo después. Y eso te protege durante todo el tiempo a riesgo en el que estás si lo haces bien. Y ahora veremos por qué esto no tiene mucho sentido en zonas endémicas. En cambio, hay una cosa que sí que tiene sentido en las zonas endémicas, que es lo que se llama el tratamiento intermitente preventivo, y una versión de ella es la quimoprofilaxis estacional contra la malaria, que es dar una dosis terapéutica, una dosis completa, no una dosis subterapéutica como es cuando haces la quimioprofilaxis, en un periodo determinado, aprovechando el contacto que las personas en las zonas endémicas puedan tener con el sistema de salud. Y esto es la base de lo que se llama IPTP, el tratamiento intermitente preventivo en el embarazo, o el tratamiento intermitente preventivo en la infancia, en los lactantes en el primer año de vida. Esto se sabe que disminuye la incidencia de malaria, se sabe que disminuye la incidencia de consecuencias adversas de la malaria, pero veremos que no ha tenido la implementación que hubiéramos deseado todavía. ¿Qué pasa con la profilaxis continuada? ¿Por qué no nos planteamos dar un antimalárico a todo el mundo que vive en una zona endémica? Y si lo damos durante suficientemente tiempo, pues deberíamos ser capaces de eliminar la malaria, ¿no? Esto se ha estudiado en mujeres embarazadas y en niños y se ha visto que evidentemente disminuye la anemia materna, disminuye los bajos pesos al nacer de las mujeres embarazadas en zonas endémicas, que es una de las grandes consecuencias negativas de la malaria. Y en los niños se ha visto que disminuye la malaria, la incidencia de malaria, la anemia, la mortalidad por malaria, pero tiene unas consecuencias previsibles, ¿no? y negativas. Primero, que interfiere con el desarrollo de la inmunidad natural adquirida contra la malaria. Y eso es una cosa fundamental, que en zonas endémicas es el mecanismo protector contra la mortalidad por malaria, que permite que si sobrevives a tus primeros 3, 4, 5 años de vida en una zona donde hay mucha malaria, seguirás teniendo episodios de malaria, pero esos episodios ya no serán graves, los tolerarás mejor y no te morirás de malaria. El evitar, poniendo una quimioprofilaxis continuada, ese desarrollo, interferir con ese desarrollo de la inmunidad natural, se ha visto que cuando dejas de hacerlo se produce un efecto rebote y la incidencia de malaria vuelve a los mismos niveles que tenías si no hubieras hecho esa quimioprofilaxis y por tanto sigues estando al mismo riesgo de morirte. Y luego hay toda una serie de problemas logísticos, de sostenibilidad, de tolerabilidad, de aceptabilidad. La gente puede llegar a aceptar tomar profilaxis continuada durante un tiempo, pero no lo va a aceptar tomarlo durante toda su vida, durante unos cuantos años. Y los costes, evidentemente, los costes de tratar poblaciones enteras, países enteros africanos con quimioprofilaxis serían brutales y, evidentemente, el riesgo de desarrollo de resistencias contra esos antimaláricos sería inaceptable. Sabemos que, por tanto, que en áreas endémicas de malaria la quimioprofilaxis continuada no es una estrategia que tenga sentido. Y de ahí nacieron estas estrategias intermitentes, ¿no? En el embarazo, en los lactantes o en los niños, en aquellos países que tienen una transmisión de malaria muy estacional, en el que podemos ver que durante 4 meses hay mucha malaria y durante el resto del año prácticamente no hay nada de malaria. Ahí se recomienda también tratar de forma mensual a los niños menores de 5 años con antimaláricos de forma preventiva. Estas son las recomendaciones de la OMS en relación a estas 3 estrategias de prevención intermitente. No entraré en muchos detalles. Lo único que me interesa decir es que la cobertura de estas estrategias de prevención está por debajo de lo que esperaríamos.
Sabemos que la actual recomendación de la OMS para el tratamiento preventivo intermitente en el embarazo es una dosis mensual empezando en el segundo trimestre y como mínimo 3 dosis consecutivas, y sabemos que solo 31% de las mujeres africanas reciben esta estrategia tal y como la recomienda a día de hoy la OMS. El tratamiento intermitente preventivo en el lactante, para el cual hay unos datos muy sólidos de que funciona, no se ha aplicado ni se ha implementado en ningún país del mundo todavía. Burkina Faso estaba planteándose implementarlo, pero que yo sepa todavía no se ha hecho. Y el Seasonal Malaria Chemo Prevention, el SMC, se está aplicando en el Sahel, en aquellas zonas donde la malaria es muy estacional, pero no se está aplicando en todos los países que serían elegibles. Con lo cual estamos muy lejos todavía de que ese uso de los fármacos de forma intermitente para prevenir la malaria en las zonas endémicas se haya implementado de forma correcta. Y eso nos lleva a volver otra vez al pasado. ¿Qué se ha hecho en el pasado en relación al tratamiento masivo de poblaciones? Bueno, pues este señor, un epidemiólogo brasileño que se llama Mario Pinotti, lo que hizo es plantearse, igual que añadimos yodo a la sal o flúor al agua, y eso son medidas de salud pública que previenen ciertas enfermedades, dijo, ¿por qué no añadimos antimaláricos a la sal? Y creó lo que se llamaba el método Pinotti, en el que se añadieron antimaláricos a la sal y por lo tanto todo el mundo recibía, cuando se salaba su comida, una dosis de antimaláricos. Aunque la idea es muy buena, evidentemente los niveles de antimalárico que llegaban a las personas eran absolutamente subterapéuticos y por desgracia eso era un mecanismo fantástico para fomentar la emergencia de resistencias a los antimaláricos y por tanto este método no se continuó. ¿Qué más se ha hecho en el pasado? Bueno, pues, hay mucha evidencia de lo que se llama Mass Drug Administration, de la distribución masiva de fármacos a dosis terapéuticas, no a dosis preventivas, con la intención de limpiar de parásitos a toda la población que está infectada, tenga o no tenga síntomas, y prevenir a través del efecto profiláctico en nuevos episodios. Hay diferentes formas de lo que se llama MDA, del MDA. Hay formas más focalizadas, hay formas que se basan en el uso de screening, de herramientas de screening diagnóstico previas, y ahora sabemos que eso es inadecuado porque gran parte de ese pool, de ese reservorio de transmisores asintomáticos tienen parasitemia suficientemente bajas como para que no las detectemos con nuestros actuales métodos diagnósticos rápidos y por lo tanto el MDA en comparación al MDA que se basa en el screening y solo tratar a aquellos que sean positivos es lo que actualmente podría recomendarse en aquellas zonas que están avanzando hacia la eliminación. ¿Qué sabemos del uso de fármacos masivo en el pasado? Bueno, pues la construcción del Canal de Panamá, que dejó muchísimas muertes, muchas de ellas por enfermedades transmitidas por vectores. Una de las cosas que cambiaron fue cuando se introdujo la quinina para el tratamiento de masivo de todos los trabajadores que estaban en el Canal de Panamá, disminuyendo de forma importante la mortalidad por malaria. En Liberia, en los años 30, se utilizó este fármaco, la plasmoquina, que era una 8-aminoquinolina, un fármaco bastante tóxico que se distribuyó a cientos de miles de personas y que redujo en esa zona en aquella época de forma muy significativa la malaria. No la eliminó, evidentemente, pero redujo. Y es un fármaco que a día de hoy no sería tolerable distribuir porque tiene unos efectos secundarios importantes, parecidos a los que tiene la primaquina, pero que se usaba de forma masiva sin ningún problema. En Italia se distribuía la quinina de forma también muy importante. Se hicieron muchas cosas en Italia para conseguir eliminar la malaria, pero la quinina jugó un papel importantísimo. La quinina se distribuía en los kioscos, se distribuía de forma gratuita, se ponía a las chocolatinas que se daban a los niños y mucha gente estuvo protegida porque tomaba de forma regular la quinina. Y para revisar un poquito lo que se ha visto, y hay otros ejemplos en donde se han utilizado millones de dosis de antimaláricos, lo que vemos es que cuando se han utilizado en estas
con esta estrategia del Mass Drug Administration, lo que se ha conseguido es disminuir la prevalencia de malaria y la incidencia de malaria, pero en pocas ocasiones hemos conseguido realmente interrumpir la transmisión. Y en el año 2013 se publicó una revisión, Cochrane, en la que se exploraban 32 estudios diferentes en los que se utilizó estrategias masivas de administración de antimaláricos, algunos estudios bastante antiguos, y esencialmente se llegaron a una serie de conclusiones. En algunos estudios se vio que sí que se consiguió interrumpir la transmisión, pero fueron pocos de los 32 estudios revisados, y aquellos factores que se asociaron a un éxito del uso de antimaláricos, y se definía éxito como haber conseguido 0 casos de malaria durante 6 meses después de la intervención, fueron estos factores. Evidentemente, una fase preparatoria intensiva, una involucración de la comunidad muy importante. Si no hay involucración de la comunidad, no habrá éxito sin ninguna duda, y para eso necesitas una movilización social previa y durante toda la intervención. Mejorar en paralelo la infraestructura sanitaria del lugar donde estás interviniendo. No usar los fármacos como cosa aislada, sino que usarlos en el contexto de otras medidas importantes de transmisión. Cooperación transnacional. Puedes hacer un esfuerzo enorme entre tus fronteras, pero si el país vecino no lo está haciendo, y vas a seguir importando casos de malaria y, por lo tanto, reintroduciendo la posibilidad de transmitir. Evidentemente, mucho más fácil eliminar malaria en una zona de riesgo circunscrito como una isla que en un sitio que no sea una isla. Y se vio que el llegar a un 80-90% de cobertura era fundamental para que los fármacos tuvieran éxito a la hora de eliminar. Si no llegabas a estas coberturas, era muy probable que no consiguieras llegar a todos esos asintomáticos que contribuían de forma importante. Y por último, y lo pongo en verde, flexibilidad, adaptabilidad, porque a medida de que vas avanzando en estas campañas, que no son campañas rápidas, sino que duran un tiempo, o te adaptas a lo que vas viendo o puede fracasar por muchos sitios. Y un ejercicio de modelaje que se hizo recientemente en relación a Zambia, donde hay un programa de eliminación muy importante desde hace varios años, y actualmente en África hay 2 grandes programas de eliminación, el de Zambia y el de Mozambique, que estamos liderando nosotros. Este modelaje determinó de forma muy clara lo que decía la diapositiva anterior, la importancia de la cobertura, no solo para los fármacos, sino para todas las medidas que estás implementando. Si no consigues llegar a toda la población, no vas a conseguir interrumpir de ninguna manera. Y entonces os planteo esta pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido, después de todos los desafíos, después de todas las dificultades, que sigamos pensando a día de hoy en la erradicación de la malaria? ¿Fue un reto que nos plantearon los señores Gates insensato, o realmente estamos en el buen momento para plantearnos seriamente la eliminación? Y para eso, de nuevo, hay que recurrir a lo que sabemos de otras enfermedades. Hay otras enfermedades en las que se ha avanzado mucho más rápido en términos de eliminación, y el señor Doodle publicó una revisión muy interesante en los indicadores importantes o necesarios a la hora de plantearse la erradicabilidad de una enfermedad. Y hay 3 grandes indicadores. El primero, que existan intervenciones o una intervención o intervenciones efectivas para interrumpir la transmisión del agente. Si no hubiéramos tenido una vacuna muy buena contra la viruela, probablemente no hubiéramos conseguido eliminar la viruela. Para la malaria tenemos intervenciones buenas, pero no tenemos una vacuna para la malaria. Punto número 1. El segundo es que tengamos buenas herramientas diagnósticas, que tengan la suficiente sensibilidad y especificidad para detectar a aquellos que contribuyen a la transmisión. Y en ese sentido sí que hemos avanzado mucho en los últimos años. Tenemos buenas herramientas diagnósticas, tenemos herramientas baratas diagnósticas que todavía no son capaces de detectar a aquellos que tienen parasitemias muy bajitas, pero que muy probablemente podrán mejorar en los próximos meses, años, y nos permitan de forma rápida, de forma barata, detectar a cualquier portador de parásitos de malaria. Y la tercera regla es que no exista, que el humano sea esencial
para el ciclo vital del patógeno, que no haya otros reservorios no humanos. Y hasta ahora estábamos muy tranquilos con la malaria porque teníamos 4 malarias humanas, pero sabemos que en los últimos años se han descrito la quinta malaria, que es una zoonosis, que es una malaria del primate que ha saltado al humano y que aunque tenemos poquitos casos, tenemos, no sé, 2.000-3.000 casos anuales y evidentemente están muy relacionados con el que haya junglas y monos y primates alrededor y por lo tanto no van a empezar a aparecer en otros sitios donde no hayan primates, tenemos ese miedo crónico de saber que el día que la malaria por Plasmodium knowlesi se transmita de un humano a otro humano, vamos a tener un problema, porque ese parásito tiene su reservorio natural en el primate. Hay que plantearse consideraciones económicas evidentes a la hora de pensar en erradicar una enfermedad. Si tú eres un ministerio de un país africano y tienes $80 anuales por persona en tu presupuesto anual para controlar toda la salud del país, tienes que plantearte si quieres gastarte una parte sustancial de esos $80 anuales solo en una enfermedad, ¿no? Y a lo mejor los gobiernos y no solo los ministerios de salud quieren dedicar dinero a otros proyectos de salud o a otras intervenciones alternativas o a otras cosas. Y no hay una respuesta fácil a esto. Es muy difícil convencer a un ministerio africano o a un ministerio, vete a Honduras o a Nicaragua, intenta convencerles de que tienen que gastarse un dinero importante ahora que están en esa última milla, ese último kilómetro de la erradicación y que tienen que invertir todavía más en evitar que un centenar de casos anuales de la enfermedad, ¿no? Es difícil convencerlo. Y para esto no hay una respuesta fácil. Luego existen criterios políticos y sociales. Hay que plantearse siempre el coste gigantesco del fracaso. Y por lo tanto no se puede empezar a la ligera. Yo he oído al ministro de Nigeria de Salud decir que ellos también se planteaban la eliminación de la malaria en Nigeria. Evidentemente es un objetivo loable a largo plazo, pero Nigeria o la República Democrática de Congo no están en una situación a día de hoy como para plantearse un avance realmente significativo en la eliminación. Y hay que plantearlo cuando es el momento adecuado. Y luego hay otros criterios. Hay que llegar a un buen consenso. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo que eso es lo adecuado. Tiene que haber un compromiso político firme y que no dependa del gobierno que está en ese momento en el país, ¿no? Sabéis que los gobiernos en los países africanos muchas veces son de duración limitada y no puedes hacer un gran esfuerzo cuando hay un gobierno que desaparezca completamente 6 meses más tarde cuando haya cambiado ese gobierno. Y hay que hacer un compromiso de recursos para esa campaña que sea más allá de la duración de ese gobierno. Tiene que haber un plan de abogacía, de comunicación, de apoyo muy importante y que todo el mundo sepa que se está avanzando hacia ese objetivo. Y luego, por último, tiene que haber entusiasmo. Me gusta poner esta foto que no tiene nada que ver, es de un partido de fútbol, pero tiene que haber ese entusiasmo de todos los que están participando en que evidentemente se está haciendo algo positivo para la comunidad en la que se trabaja. Por tanto, para concluir, eliminación sí. Todos estamos teóricamente de acuerdo con la eliminación y con la erradicación. Son objetivos loables, pero tienen asociada una responsabilidad enorme y no hay espacio para los fallos. No hay nada peor que empezar un proyecto, como pasó con la primera campaña mundial de erradicación, y que todo el mundo la considere 50 años más tarde como un gran fracaso. Lo que tenemos que plantearnos es, evidentemente todos estaríamos a favor de la erradicación de la malaria en el mundo. ¿Es algo que lo vamos a ver nosotros o es algo que lo van a ver las generaciones que nos precedan? Y me gusta poner estas imágenes
que nos demuestran de nuevo qué pasa cuando se para, ¿no? Y esta es una publicación de Justin Cohen que revisó qué había pasado en los momentos en el que el Programa Mundial de Erradicación paró sus actividades en diferentes países. Y veis que automáticamente, en todos los momentos en el que el programa para, hay un repunte importante. Hay ejemplos muy claros. El ejemplo de Sri Lanka es uno de los más dolorosos, porque en un país donde se documentaron durante 2 o 3 años seguidos menos de 15 casos anuales de malaria, en los años 60, cuando se paró, eso dio pie a unas epidemias con centenares de miles de casos y muchísimas muertes. Con lo cual, por último, y esta es mi última diapositiva, la señora Gates hizo una llamada hace ahora 10 años y hace ahora justo una década. Pero lo que hizo la señora Gates en el fondo fue quemar las naves, ¿no? Nos hemos lanzado de forma un poco desesperada hacia la eliminación y la erradicación global de la malaria, pero ya no tenemos vuelta atrás. Ahora tenemos que creérnoslo, tenemos que hacerlo de forma científicamente sólida, tenemos que entender en qué partes estamos fallando y en qué partes no estamos fallando. Solo entonces, dentro de unos años o de unas pocas décadas, podremos ver un mundo sin malaria. Muchísimas gracias. Espera, te ponen... Pues muchísimas gracias, doctor Bassat, por esta interesantísima ponencia, muy ilustrada y que, bueno, pues he de confesar, para gente profana como yo en el tema, pues nos da una visión bastante rica y nos pone en situación de cuál ha sido el proceso, ¿no? Que se ha seguido en los últimos años y cuál es la situación actual. A mí me sorprendió mucho cuando estábamos preparando este curso y empecé a documentarme cuando vi en las noticias pues, que en Europa se había erradicado la malaria en 2016, o sea, ayer. Y esto me surge una pregunta que a lo mejor puede servir también para romper el hielo. Hemos echado las campanas al aire demasiado pronto, a lo mejor en Europa, con este tema, y existe un riesgo real de que eso vuelva a resurgir. Las últimas estadísticas que ha mostrado en su ponencia pues, dan a entender que podría ser así, sobre todo teniendo en cuenta algunos factores que vamos a analizar también en este curso, ¿no? Como lo que son los movimientos migratorios, y uno que ha estado latente y que bueno, creo que sigue latente en estos últimos años en Europa, que es la crisis, ¿no? La crisis económica y la inversión que se hace en salud en nuestro continente, puede servir como primera noticia o primera pregunta. Y quiero aprovechar también para dar una noticia, porque según estaba comentando su ponencia, pues estamos haciendo algunos tweets pues también pues, para dar difusión de toda esta información, y me ha llegado uno, curiosamente, recién publicado por Televisión Española, con un titular que dice: más de 750.000 personas mueren cada año por culpa de los mosquitos, anunciando un documental, pues lo hemos tuiteado en nuestra cuenta, con lo cual podéis ver el enlace, un documental que van a pasar, pues supongo que esta semana en Televisión Española, que se llama Mosquitos, donde se habla precisamente de diversas enfermedades de transmisión que producen los mosquitos. Hablan del Zika, la malaria, el dengue o el virus del Nilo. Yo dejo esta primera pregunta que le he hecho como bueno, pues posible manera de romper el hielo, y tenemos unos minutos antes del café pues para que vosotros también aprovechéis esta oportunidad de tener con nosotros al doctor Bassat para hacerle las preguntas que estiméis oportunas. Gracias. Quizá la primera cosa a decir es que el año pasado los señores Gates, que son unos grandes agitadores del mundo de la salud global, en el buen sentido de la palabra, y unos grandes provocadores también. Se hizo famosa una conferencia de Gates que se sacó de la chaqueta una caja con mosquitos
llena de mosquitos y la abrió. Y los mosquitos se repartieron por toda la audiencia de la conferencia donde estaba. Y entonces les dijo, os he traído unos cuantos mosquitos de los que transmiten la malaria. Todo el mundo se quedó, y evidentemente esos mosquitos no estaban infectados, pero es un ejemplo de lo provocador que es. Y el año pasado publicaron una imagen que decía cuál es el animal que mata más más personas en el mundo anualmente, ¿no? Y claro, la primera, y creo que iba al lado de una foto de un tiburón o de una cosa así, ¿no? Y evidentemente nadie piensa en el mosquito como el gran asesino de gente en el mundo. Y el segundo gran asesino son los propios humanos. Ese es en cuanto a tu primera pregunta del riesgo de reintroducción de la malaria en Europa, el concepto de Europa de la OMS es muy amplio, y habéis visto que hay unos cuantos países de las antiguas repúblicas soviéticas donde todavía había malaria hasta hace muy poquito. No es el concepto clásico que tenemos de la Europa de la Unión Europea, ¿no? Aún así, seguimos teniendo los mosquitos vectores en nuestra casa. Estoy seguro que si aquí te pones a mirar los mosquitos que circulan, seguramente todavía hay mosquitos anófeles. Al lado de la zona del aeropuerto de Barcelona, en el Prat, está absolutamente lleno de mosquitos anófeles. Y estos mosquitos teóricamente tendrían la capacidad de transmitir la malaria. Lo que no tienen es el parásito. Lo que no tienen es el pool de parásitos para infectarse esos mosquitos y transmitir a la siguiente persona. Y se cree, y no se sabe mucho al respecto, que cuando los mosquitos dejan de transmitir durante un cierto tiempo, pierden un poquito la capacidad de transmisión. Lo que pasa es que hay gente que pondría en duda esto porque hace 2 o 3 o 4 años tuvimos un brote en Grecia de transmisión autóctona de malaria, cuando en Grecia ya se había erradicado la enfermedad. Pero a través de un grupo de inmigrantes que vinieron, algunos de los cuales estaban infectados, se restableció el ciclo de transmisión. Hubo no sé si fue una docena o 2 docenas de casos que se contuvo muy rápidamente, pero hubo casos de transmisión autóctona. Igual que hace, no sé si fue 2 o 3 años o 4, también tuvimos un caso autóctono en Huesca de malaria. Teóricamente la posibilidad está ya. ¿Es poco probable? Es poco probable. Un experimento natural que demuestra que es poco probable es que cuando la independencia de Angola, en Angola se le dieron a los portugueses, me parece que fueron 48 horas para volver a su país, y se les expulsó y se les devolvió a Portugal. Y muchos de esos portugueses perdón, que volvieron, porque volvieron en decenas de miles de forma muy rápida, muchos de esos portugueses estaban infectados porque habían vivido en zona endémica de malaria, y había un miedo importante a que pudiese restablecerse en Portugal, donde también está el vector presente, pudiera restablecerse ciclos de transmisión que tiraran por la borda todo el esfuerzo hecho en muchos años. Y la realidad es que no hubo esa transmisión. Entonces, debe haber algún, y yo lo desconozco, yo tengo poco conocimiento del vector, pero debe haber algún mecanismo que de alguna manera dificulta o le hace perder la capacidad de transmitir cuando lleva mucho tiempo no transmitiendo. Esperemos que consigamos retener ese vector aquí y consigamos que se radique también, como has indicado en tu ponencia, en todos esos países donde realmente están sufriendo masivamente la enfermedad. Turno de preguntas por parte del público. Si tenemos aquí una, nos presentamos. El micro, por favor. Aquí en primera fila. Nos presentamos y lanzamos la pregunta. Vamos a dar 5 minutos más para preguntas. Bueno, sí, vale. No sé si... Sí. Bueno, me presento para el resto. Soy Laura Sanz, de GSK en España. Evidentemente son muchísimos los retos que implica la erradicación. Lo que no he visto contemplado, que supongo que también se plantea, es el hecho de que tiene que cambiar el paradigma de los ensayos clínicos para un Mass Drug Administration. No creo que sea imposible si tomamos casos que no se plantean la erradicación, como tuberculosis, en el que el tratamiento es durante muchísimo más tiempo,
pero se contempla eso dentro de los planes de erradicación, el cambiar el paradigma de que los ensayos clínicos desde las fases más tempranas en cuanto a seguridad, has puesto el caso de las aminoisoquinolinas, que son sumamente tóxicas, tienes que plantearte que desde los ensayos preclínicos tienes que mirar la seguridad extremadamente, mucho más que para un tratamiento que ahora se plantea de una sola dosis. ¿Esto se está contemplando dentro de la estrategia? Hay unas dificultades regulatorias muy importantes, ¿no? O sea, cuando una empresa farmacéutica registra su fármaco, lo registra para el tratamiento, para la indicación específica de tratamiento de la malaria aguda, sintomática, y nosotros utilizamos los fármacos de una manera bastante más amplia, pero evidentemente si tú vas a empezar a distribuir fármacos que pueden tener potenciales problemas de seguridad a nivel poblacional, tú tienes que tener un fármaco que sea, la primera premisa es que el fármaco sea absolutamente seguro, porque si no, la empresa farmacéutica va a decir que no autoriza que se utilice el fármaco fuera de la prescripción para la que fue creado. Entonces, hay discusiones a nivel regulatorio, las 8 aminoquinolinas y la tafenoquina, evidentemente, es el gran ejemplo. Ese es un fármaco que está ultimando sus últimas fases antes del registro, que sustituirá a la primaquina, porque es una dosis única en vez de 14 días o 7 días a dosis doble. Y evidentemente se tiene unas ventajas enormes, pero también tiene unos problemas asociados enormes, ¿no? Es un fármaco que es igual de peligroso que la primaquina y que no se puede dar a la gente que tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque puede causar hemólisis. Pero la primaquina, si tú la das cada día, si al segundo día ves que hay un problema, la puedes parar. La tafenoquina no la puedes parar, con lo cual tienes que estar absolutamente seguro que a quien vas a tratar con la tafenoquina no le vas a causar daño, ¿no? Y es, desde el punto de vista regulatorio, claro, yo cuando oí hablar por primera vez de la tafenoquina, que lleva muchos años en desarrollo, me planteaba que será el fármaco perfecto. Es un fármaco que te trata los hipnozoitos del Vivax, que te puede proteger durante 3 o 4 semanas de duración. Es el fármaco ideal para distribuir de forma masiva y interrumpir la transmisión, pero sus potenciales problemas de seguridad lo dificultan, porque no tenemos un test rápido que te diga a esta persona si se lo puedes dar es seguro y a esta persona no se lo puedes dar y no es seguro. Y ahí vamos todavía por detrás desde el punto de vista regulatorio en cuanto a cómo avanzar. Es cierto también que lo regulatorio se puede adaptar. El ébola nos da un ejemplo clarísimo. Yo que llevo muchos años haciendo ensayos clínicos de fármacos o de vacunas, sé lo que dura. Desarrollar un fármaco para la malaria puede durar 15 años y costar varios centenares de millones de dólares. Desarrollar una vacuna contra la malaria puede durar 40 años y costar varios miles de millones de dólares, no centenares. Y en cambio, para el ébola, en un año se llevaron los estudios desde el principio hasta el final, ¿no? y se aceleró. ¿Por qué se aceleró? Porque evidentemente todo el mundo entendía que era una emergencia global. Pues quizás es el momento de decir que la malaria es una emergencia global y que también tiene que ser beneficiaria de medidas regulatorias menos restrictivas, ¿no? Muchas gracias, Quique. ¿Alguna duda, alguna cuestión más que haya surgido dentro de la ponencia? ¿O preferimos hablarlas con él durante el café? Yo creo que apostamos por el café. Pues muchas gracias a todos y volvemos dentro de 30 minutos. Muchas gracias.